Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Analizamos los temas de interés nacional e internacional. Esta semana es un momento de particularidad interesante en el tema noticioso, muchas informaciones fluyendo al mismo tiempo. El CES entrega el informe sobre la situación haitiana y lo que representa esto para la República Dominicana. Comienza el periplo, primero con el presidente de la República, después con los expresidentes. El lío del SENASA, el escándalo del SENASA, salta a la palestra pública y ya se habla de investigaciones a nivel judicial y de consecuencias posibles más adelante. Se anuncian las inspecciones en construcciones en República Dominicana y incluso unas 15 por lo menos detenidas, otras por otro lado también detenidas, naves industriales en operación, sitios comerciales, en un esfuerzo por evitar tragedias. El Poder Ejecutivo dispone mediante un decreto la liberalización de la situación de tener que acudir a los mecanismos de compras y contrataciones para hacer compras y establecer todo lo que es el andamiaje para impulsar el sector eléctrico de República Dominicana, declarado en emergencia en ese mismo decreto. Se lanza la alerta ciudadana, masiva ciudadana, en favor de ayudar a evitar daños mayores frente a un desastre natural. Y el tema económico que salta por encima de todo, la situación de la alza del precio del dólar, la situación de cómo fluye la economía, los informes de la llegada de turistas, todo en un paquete en el sector económico. Una semana de mucha actividad en el nivel nacional y en el nivel internacional, también de mucha actividad en los frentes de noticias internacionales: Israel-Gaza, Rusia-Ucrania, las tensiones en Venezuela, la situación de Haití, la revuelta de poder en Argentina con el revés que sufrió Milei y otros incidentes que están ocurriendo en el mundo. Una semana interesante en los medios noticiosos. En República Dominicana mucho calor, apagones, amenazas de lluvia, de todo como en botica, como se dice en esta semana. Mi columna de esta semana también dedicada a un tema importante, a la alerta que es el sistema que se ha utilizado ahora para enfrentar, para anunciar, para advertir sobre cualquier desastre natural. Estos y otros temas después de la pausa. El presidente Luis Abinader emitió el decreto 517-25, mediante el cual declara de emergencia nacional las compras y contrataciones de bienes, servicios y obras destinadas a incrementar la capacidad de generación eléctrica y fortalecer la estabilidad del sistema eléctrico nacional interconectado CENI. La medida, con una vigencia de 12 meses, busca garantizar la continuidad del suministro ante la creciente demanda energética que en 2025 ha alcanzado picos de más de 3.850 megavatios.
El presidente Luis Abinader felicitó y agradeció al liderazgo político dominicano por su participación en el diálogo de alto nivel sobre la crisis en Haití convocado por el Poder Ejecutivo. El mandatario calificó el informe final elaborado por el Consejo Económico y Social como un hecho memorable y sin precedentes. Este informe surgió de las discusiones entre diversos sectores, destacando que la democracia se fortalece con la madurez política demostrada. La Cámara de Cuentas de República Dominicana reveló que importantes sumas de dinero en pesos y dólares desembolsadas y pagadas por el Ministerio de Hacienda no fueron registradas en la cuenta bancaria número 107.0000551 correspondiente a la línea construcción del proyecto termoeléctrico Punta Catalina. Esta irregularidad fue identificada durante la auditoría realizada al proyecto que abarca el periodo comprendido entre 2013 y 2021. Según el informe, se detallaron 4 hallazgos financieros y contables críticos, 6 irregularidades graves en contrataciones, 7 casos de mala gestión y opacidad administrativa y una disputa sobre la estructura de costos, todos señalados durante una administración deficiente y posible corrupción a gran escala. El ejército de Nepal se ha desplegado en todo el país para intentar contener una espiral de violencia, saqueos y destrucción que ha sumido a la nación en el caos, con un toque de queda nacional extendido hasta este jueves y un sistema penitenciario colapsado tras la fuga de más de 2.000 presos. Las Fuerzas Armadas que tomaron el control de la seguridad patrullan las calles con altavoces, pidiendo a la población que no se una a las protestas. En un comunicado, el ejército admitió que a pesar de su despliegue, los actos de saqueo, incendios y pérdidas de vida han continuado en varias partes del país. Qatar está conmocionado por la traición de Estados Unidos e Israel, que anteriormente habían prometido no atacar a los representantes del movimiento palestino Hamas en el territorio del Emirato, informó The Washington Post este miércoles, citando fuentes familiarizadas con el asunto. Israel y Estados Unidos les prometieron a las autoridades de Qatar el mes pasado que los representantes de Hamas no serían blanco de ataques en su territorio, escribe el periódico. Según el medio, los funcionarios qataríes reaccionaron con conmoción y una sensación de traición, ya que parecía que el ataque iba a terminar con el papel de Qatar como mediador en el conflicto de Gaza. Francia afronta una inédita protesta social que pretende bloquear el país en el mismo día que Sébastien Lecornu, un allegado al presidente Emmanuel Macron, se estrena como primer ministro, el cuarto que tiene Francia en menos de 2 años. El movimiento Bloqueemos Todo, que se ha organizado al margen de los partidos y los sindicatos, se marca como objetivo paralizar el país y, según los servicios policiales, podría recurrir a actos de sabotaje y bloqueo en autopistas, supermercados, refinerías, instalaciones eléctricas, escuelas, hospitales o aeropuertos. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Dos temas trascendentes marcan la pauta de la acción del presidente Luis Abinader y del gobierno en esta semana. Punto número 1.
La ratificación lo hizo en la semanal, lo dedicó a esto y ha seguido insistiendo en algunos tópicos sobre la lucha contra la corrupción, la transparencia en el manejo de fondos públicos en el gobierno. Y para eso se creó una iniciativa que se llama, lo tengo por aquí, ¿dónde rayos lo metí? A mí se me esconden las cosas, se me pierden las cosas, el peluche no me ayuda muchas veces y las cosas se me extravían, pero aquí cero mata cero, estoy buscando, no lo encuentro. Entonces, basada en una serie de ejes temáticos y un programa que se llama Protegiendo lo Nuestro. Protegiendo lo Nuestro. Tiene una serie, 7 ejes de aplicación sobre los cuales las autoridades tratan de evitar, controlar, conjurar cualquier situación relativo a una acción de corrupción en el tren gubernativo. El presidente está puesto para eso, está puesto para eso. Y en el segundo renglón está el tema de la economía. El gobierno, las entidades del Estado, Banco Central, Superintendencia de Bancos, Ministerio de Hacienda, diseñando políticas para conjurar lo que montó en preocupación desde principios de semana el tema del aumento en la tasa del dólar, que remontó sobre el 64/1 y que se esperan anuncios importantes de medidas de conjunto con los sectores económicos, con los sectores gubernamentales, con los sectores que producen divisas en la República Dominicana, para tratar de buscar un equilibrio y poder concluir los 4 meses que faltan para final del año dentro de los parámetros trazados en cuanto a lo que es niveles de inflación, niveles de crecimiento de la economía, estabilidad macroeconómica. Cuando viene fin de año, las cosas cambian, mucho un comercio que se activa, mucho dinero en circulación en las calles, y hay que esto manejarlo con la prudencia necesaria para evitar desbordes que después vienen a resultar en situaciones de uno u otro sector que pudieran ser más conflictivas para conjurarlas. Esa es la realidad de lo que está pasando. En el interín, se ha dispuesto una suerte de acciones en 2 vertientes: inspección de edificaciones por parte del Ministerio de Trabajo, que anunció la clausura, la paralización, mejor dicho, de 15 construcciones, de 15 torres en la capital dominicana, a consecuencia de que se detectaron riesgos a la seguridad e incumplimientos también con temas laborales, pero básicamente riesgos a la seguridad de trabajadores y de construcción en sentido general. Y se levantaron 300 y tantas actas de irregularidades, de infracciones, pero hubo en 15 casos donde la situación era mucho más compleja, delicada, mucho más difícil, y se optó por levantar actas de paralización de dichas construcciones. En paralelo, el Ministerio de la Vivienda, que es ahora el que tiene la responsabilidad que antes tenía Obras Públicas de supervisión en las construcciones, anunció el cierre de varias edificaciones, construcciones, instalaciones donde operan comercios principalmente, porque adolecen de falta de seguridad o de situaciones que pueden provocar, poner en riesgo a las personas que trabajan o que visitan el lugar. Ambas cosas. Entonces, son situaciones incómodas.
Al mismo tiempo se anuncia la Dirección de Aduanas que está en guerra contra la ilegalidad de los negocios chinos. Y se habla de que algunos de estos comercios que han sido clausurados, cerrados por el Ministerio de la Vivienda por razones de seguridad, son instalaciones de empresarios chinos. No sé. No quiero decir que sea malo o bueno, pero a veces las formas de hacer las cosas mandan mensajes. Hay un mensaje definido sobre el tema de los negocios chinos en República Dominicana, que tienen empleados que no están nacionalizados, que no tienen permisos para trabajar en condiciones de ilegales, que si no usan facturas, que si no están claros sus pagos impositivos y sus operaciones transparentadas. Desde hace varios meses se está produciendo esta situación con los negocios chinos. Debe haber equidad, debe haber cumplimiento de la ley sobre todo. Hablando con Rosa NG de la Fundación de Residentes Chinos en República Dominicana, decía que la fundación y ellos lo mantienen dentro de la obligación de cumplir con las leyes, y el que incumple con las leyes que pague las consecuencias. Sin embargo, esto ha estado ocurriendo. Bueno, ¿qué pasa y qué ocurre? Las relaciones con China son un tanto delicadas por el estado de relaciones con los Estados Unidos. Los chinos están en una posición agresiva hacia América Latina para colocarse como empresarios importantes. Proyectos, negocios, venta de sus artículos, de todo, como en botica, como diríamos. Sin embargo, hay presiones desde los Estados Unidos, porque esta es su área geopolítica de influencia, el patio de la casa, y no están en disposición de que los chinos vengan a comerle los caramelos. Entonces, mientras se produce esa guerra geopolítico-comercial entre Estados Unidos y China, nosotros estamos como el jamón del sándwich en el medio y recibimos presiones de un lado y ofertas de otro lado. Entonces hay que saber jugar con esa situación. Una situación a veces incómoda y para la que hay que tener mucho tacto. Entonces, vuelvo y recapitulo. El que hayan construcciones que ofrezcan peligros para los trabajadores y los visitantes, comercios principalmente, y sean inspeccionados y sean advertidos y sean sancionados, lo que manda la ley, no es pecaminoso. Creo que es una medida correcta. El que se persiga la evasión impositiva, las malas prácticas en comercios chinos, no es pecaminoso. Unidas las cosas, pudiera parecer una ofensiva contra una clase empresarial extranjera posicionada en República Dominicana. Ahí está el cóctel. Póngale usted la fresa encima. Póngasela, porque la necesita. En el caso de SENASA, la situación es delicada, porque SENASA es una entidad de servicios públicos que ha venido a suplir una demanda de servicios hospitalarios, de servicios de salud para la población, y ha ascendido a una cantidad de usuarios
ya de varios millones, que resuelven un problema de salud. Todo esto que se ha detectado, que parecen una serie de irregularidades, ha armado un gran escándalo, pero concomitantemente se anuncia la inyección de 6.000 millones de pesos a SENASA para motorizar sus operaciones. Está SENASA en una situación tan crítica, está en una situación de quiebra. Dijo el presidente Luis Abinader con mucha razón que SENASA es una entidad del gobierno que no es para hacer negocios, sino como un servicio, y que por tanto SENASA no va a quebrar. Y que no va a quebrar, incluso lo puso en tuit a persona. Mientras yo sea presidente, SENASA seguirá operando y no quiebra. Entonces la gente se pregunta, ¿cómo vamos a conjurar de ser comprobada la realidad de las denuncias y de la investigación que está haciendo el propio gobierno y la autoridad judicial sobre acciones alegadamente fraudulentas que se han registrado en SENASA por varios millones, cientos de millones? Se habla de 9.000 millones de pesos. ¿Cómo esto va a ir en paralelo con la situación económica que sufre SENASA y cómo esto va a encajar dentro de la imagen pública que necesita una entidad de esta naturaleza? Interesante, importante, pero ya veremos. Ya veremos. Mientras tanto, ha armado cierto revuelo la declaratoria prácticamente de emergencia del sector eléctrico y la liberalización mediante un decreto de los trámites durante un año para compras de insumos y una serie de operaciones en el sector eléctrico que requieren, según la ley de compras y contrataciones, que pasen por el tamiz de ese departamento. Se liberaliza de esto y declarado de emergencia, las compras y las situaciones pueden realizarse. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Esta semana en mi columna Oye País hablo de las alertas masivas, el sistema de alertas masivas para prevenir, para advertir a la sociedad, a la gente sobre la ocurrencia, la advertencia sobre una catástrofe, sobre una situación de desastre. Advertirle para evitar víctimas. Alerta, así se titula mi columna de esta semana en el Listín Diario, mi sección Oye País, que comparto con ustedes a continuación. Era cerca del mediodía, cuando, mientras veía un partido de béisbol por televisión en el estar de la casa de mi hija, Carolina, en Washington, sonó una estridente alarma que inundó la vivienda, hizo vibrar mi celular y la transmisión de la TV pausó al tiempo que apareció un letrero en la pantalla. Advertencia: se busca un vehículo blanco, marca tal, ocupado por 2 personas, perseguido por la policía bajo investigación de rapto de un niño. Me asomé por la ventana y vi cómo las madres salían de sus viviendas y les pedían a sus hijos que jugaban en las inmediaciones entrar a las casas. Poco después, patrullas de las policías circulaban por las calles aledañas. No había vivido esta experiencia. Mi hija me explicó que son comunes esas alarmas colectivas por diferentes razones en Estados Unidos. Eran las 11:47 de la mañana de este martes 9 de noviembre, cuando mi teléfono produjo una alarma similar, al tiempo que aparecía a toda pantalla un mensaje que informaba que era una prueba sobre el lanzamiento de un sistema de advertencia colectiva de las autoridades para informar sobre situaciones que pudieran poner en peligro la seguridad de los ciudadanos. La plataforma, establecida con el apoyo de Indotel y operada por el COE, el 911, la policía principalmente difundirá avisos masivos
a todos los celulares en un área determinada, inicialmente Santo Domingo y Santiago, con un sonido alto para procurar atención sobre alguna emergencia, huracanes, inundaciones, terremotos, tsunamis, un gran incendio, por ejemplo, que pongan en peligro la seguridad pública, como es en los casos de esos preciosos primeros momentos para buscar a una persona desaparecida. Las esperadas alerta Amber sobre niños, alerta rosa, mujeres en riesgo, alerta azul relacionada con personas con discapacidad y alerta silver adultos mayores. Estamos avanzando por la seguridad de todos. Enhorabuena. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Qué bueno conversar sobre temas importantes y con la gente que sabe, con la gente importante también. Julián Roa, como cada semana, está con nosotros para pasar revista de la situación internacional. Situación compleja. El mundo siempre tiene unos reperperos. Después de este magno encuentro en Beijing de Xi Jinping con sus invitados, celebrando las victorias de China, como que la gente quedó medio tururato de ver ese poder motorizándose. Pero otras cosas pasan en el mundo, de ahí no surgió nada que no sean expresiones para los analistas y ver qué pasó, por qué estaban tan afables los hindúes o indios con los chinos, que los gestos de Putin y de Kim Jong-un. Esas son cosas de los analistas. Nosotros vamos a los hechos. Y los hechos son importantes aquí en nuestro entorno. El caso Venezuela, Estados Unidos, las cosas no están definidas, las cosas no están claras. ¿Hacia dónde camina estas tensiones? ¿Qué pueden desembocar y qué puede estar pasando en este momento en las relaciones de Venezuela, Estados Unidos? Pero eso significa de América Latina con Estados Unidos, podría significar incluso. Buenas noches, don Julián. Buenas noches, don Rudy, a los amigos televidentes. Le puso una alfombra roja. Sí, un mosaico amplio Ese tema de información. Sí, ese tema de Venezuela es preocupante. Sí, innegablemente. ¿A dónde va a llegar eso? Ese tira y jala, ¿qué podría pasar? Esa es una interrogante. Más que plantear a dónde va a llegar, ¿dónde está actualmente? ¿Dónde está? La verdad es que en Venezuela se ha venido escalando toda la confrontación con los Estados Unidos. El tema del supuesto cartel de los soles, que valga la redundancia, es un cartel cuya significación son las estrellas de los militares venezolanos. Que son soles. O sea, es un cartel única y exclusivamente venezolano. Y de involucrando militares. Y involucrando militares y, por supuesto, a la cabeza que es Nicolás Maduro. Es una acusación que primero se hizo una investigación en la ciudad de Nueva York, el fiscal general de Estados Unidos, la fiscal, y al final terminó un gran jurado dando méritos para el posible encauzamiento de los acusados de terrorismo y de introducción de narcotráfico, de droga a los Estados Unidos. De ahí los carteles de búsqueda de 50 millones por Maduro, 25 por Diosdado, y así por el estilo. Que debo decir que es el reward, como yo le llamo, la recompensa más alta que ha planteado el sistema de justicia norteamericano. Vaya usted a ver. El anterior a esta de Maduro
era la de Saddam Hussein y apenas eran 25 millones de dólares. Esta es una escala alta, hay que decir. Sí. Pero ya hay un indictment, ya hay una orden judicial contra Nicolás Maduro y algunos de los cercanos a Nicolás Maduro. Como Diosdado Cabello, por ejemplo. Y otros más, los hermanos Rodríguez, Padrino. el Tarek Así, que inclusive fue encausado en Europa. Todo esto tiene un origen, como yo le había dicho inicialmente, fueron aquellas declaraciones que diera el Pollo Carvajal, como le dicen. Sí. Francisco Carvajal, que era nada más y nada menos que el ministro, el asesor de defensa de Chávez y luego de Nicolás Maduro. Fue acusado no solamente de narcotráfico, sino de lavado de activos. Fue encausado, primeramente fue apresado en Europa logró la libertad, luego hubo un intento de apresamiento en Aruba y al final de nuevo fue apresado en Europa y extraditado a los Estados Unidos. Lo que hay que presumir que parte de las informaciones, ciertas o no, de que parte de Estados Unidos viene de estas declaraciones de Manuel Carvajal, del Pollo Carvajal, como le dicen los venezolanos. Pero ya hay un indictment, ya hay una orden contra parte de lo que Estados Unidos llama el cartel de los soles. Y esto, por supuesto, le ha dado la luz verde a la parte ejecutiva, a la parte de Trump, para colocar los buques de guerra alrededor del mar territorial venezolano. Se habla de un submarino nuclear, no lo creo, y se habla, por supuesto, de varios buques de guerra. Eso sí es cierto. Hubo un incidente esta semana pasada que fue una imprudencia, si es que lo fue, no lo sé, por parte de militares venezolanos, fue sobrevolar dentro del territorio venezolano, hay que decirlo, pero sobrevolar algunos de los barcos militares de los Estados Unidos. Sí. Estados Unidos anda buscando la menor de las excusas para hacer algún tipo de... Y esa podría ser importante. Fíjate que Trump se refirió directamente a eso. Di luz verde, claro, si hay cualquier peligro para nuestros barcos o nuestros soldados, que actúen. Estos aviones venezolanos son aviones de fabricación norteamericana. Sí, los F-17. De la Lockheed. Sí. Fueron aviones comprados en el último gobierno de Rafael Caldera, el gobierno de Caldera. Estamos hablando alrededor de 20, 25 F-16. Son aviones cazabombarderos, pero usted sabrá que son aviones de finales de la década de los 80. Los aviones que tuvieron en tierra porque los americanos le negaron vender las piezas. Sí. Por eso compra a Venezuela los famosos Sukhoi 35, que es más o menos parecido al F-35 de los Estados Unidos. Pero estos F-16 son una tecnología muy atrasada al día de hoy. En una confrontación con Estados Unidos perderían la mayoría de los aviones, hay que decirlo. En el primer rasante. Pero, ¿cómo termina esto? Lo primero es que Estados Unidos ha ido ganando el relato, o por lo menos ha ido creando el relato en Latinoamérica. 5 países latinoamericanos han declarado terrorista y han declarado narcotraficante y peligro público al cartel de los soles. Este es el caso de el Perú, este es el caso de Ecuador, este es el caso de Argentina, este es el caso de El Salvador y este es el caso de República Dominicana. Significa que el relato de que el cartel existe y de que el cartel es una amenaza para la región es un relato que ha ido ganando espacio. Sí, indudablemente. Ya si Nicolás Maduro lo dirige o no es otra cosa. Sí. Yo presumo, pero de la existencia del cartel y sus operaciones. Ha ido ganando. Sí, sí. Y por supuesto, una ocupación o una intervención de Estados Unidos en Venezuela no es cosa sencilla. Venezuela es el tercero o el cuarto país de la mayor potencia militar en la región. Después de Brasil, por supuesto, después de México, después de Argentina, después de Chile y por supuesto ni hablar de los Estados Unidos. Pero es un poder. Claro. Es una presión inmensa. El gobierno venezolano, después de la declaratoria y de la incursión de los barcos militares, no ha hecho más nada que preparar una posible intervención. ¿Usted recuerda a Saddam Hussein? Me van a dar y al final le dieron. Le dieron. Cometió el error en aquel entonces Saddam Hussein era por tener supuestamente armas de destrucción masiva. Sí, claro. Se cansó de decir que no la tenía. Y las pocas que tuvo, él mismo la destruyó para evitar... Por si acaso, sí. Al final terminó, pero... Noriega, más cerca. Bueno, Noriega en este caso. Desafía a los Estados Unidos. Yo creo que podría
Lo que Estados Unidos está buscando es una especie de fisura dentro del poder militar venezolano. No lo ha conseguido porque, en cierto modo, Estados Unidos ha cometido cierto error con el caso del general Padrino López. Padrino López está acusado dentro de este grupo y pudo haber sido la llave que le permitiera a Estados Unidos debilitar las Fuerzas Armadas venezolanas. Pero más que invadir, Estados Unidos anda buscando a alguien que se decida cobrar una factura de $50 millones. Que no es mala. Y a lo interno, si se produce una situación de esa naturaleza desde lo interno mismo de Venezuela, del mismo poder, sería arreglar el problema. Resaltarlo, un estado de guerra como el que vive Venezuela significa una disminución al mínimo de la producción nacional. Significa un problema de una devaluación del bolívar. Significa complicar la situación económica, que ya está extremadamente complicado, y significa fundamentalmente que muchos de los países aliados a Venezuela se verían en la presión con Estados Unidos de si comprar o no. Venezuela tiene grandes negocios con China, sí, hay que decirlo, pero es costoso vender petróleo a China. Claro. Significa que la situación militar viene a agravar más la situación económica. Y al final podría haber una especie de revuelta cívica, de revuelta a lo interno de Venezuela. Creo que Estados Unidos está jugando al tiempo. No descarto la intervención, sería una locura, pero con Donald Trump nada es seguro. Ni nada es loco. Ni nada es de loco. Julián, ¿y por qué los Estados Unidos no han hecho esa presión, diría yo, con el tema de Haití, que está cada vez más complicado? Y ahora quizás con el anuncio del presidente William Ruto de que se van de Haití en octubre próximo, las cosas se pueden complicar más. O pueden dejar la apertura para que realmente se justifique una acción de los Estados Unidos. No sé. ¿Qué tú Creo opinas? que por primera vez Estados Unidos está jugando a algo que no ha jugado nunca en América Latina. ¿A qué? Y es a que la OEA resuelva el problema. Pues la OEA no puede. Pero la OEA no tiene ni capacidad ni condiciones para resolver el Ni tema. se ha metido en ese problema hasta ahora de una forma como debería. Recuerde que el secretario de Estado, Marco Rubio, le enmendó la plana a la OEA. Le dijo que ha sido negligente, que ha sido inoperante, que ha sido indiferente e irresponsable con la crisis haitiana. Es una especie de Estados Unidos decir, no voy a intervenir militarmente. Pero tienes razón en eso. Claro. Lo ha sido, ¿eh? Sí, pero quien al final tiene, el que pone el dinero, pone la música. Al final la Organización de Estados Americanos, su cuerpo, su músculo financiero son los Estados Unidos. Claro, es el mayor aportador. Claro, claro. Pero no solamente financiero, sino también político. Si una decisión no la toma Washington, América Latina la piensa. Incluso la sede principal está a ley de un café en cualquier sitio, en Washington. Claro. ¿Qué pasa? Sí, claro, por supuesto. ¿Qué pasa con Haití? Haití es una especie de callejón sin salida. Haití, Estados Unidos, y es una realidad, no ha podido poner de acuerdo a la clase política haitiana, que está muy disminuida, debo decirlo. En Haití yo le dije, Pues eso es peor. Que en Haití no hay un partido con 500 personas. Porque eso es peor. Claro, en Haití ha ido una especie de tribalización, fundamentalmente. No solamente de la parte de los grupos llamados delincuenciales, sino de las propias organizaciones sociales en Haití. Se ha tribalizado, hay que decirlo. Y, por supuesto, en la desesperanza de la Organización de Estados Americanos, nadie quiere intervenir, hay que decirlo. La solución al final será ver cómo languidece esa crisis, cómo llega algún tipo de colapso. Para la comunidad internacional no es nuevo ver un país 30, 35 años sin una gobernabilidad. África entera está en medio de ese proceso. Sí, pues África lo compone como una misma zona. Claro. Pero Haití está dentro de una zona que no tiene esa situación. Sí, claro, por supuesto. Lo que le planteo es la parte del pesimismo de la comunidad internacional latinoamericana. Y algunos países que pudieran ayudar a Haití y que pudieran hacer algún intento, como el caso de Venezuela, no están en las condiciones de hacerlo. Haití es una situación, y sobre todo la gran víctima de Haití podría ser la República Dominicana. Es la gran víctima, yo creo. Lo es. Pero yo hablo ya de posibles pobladas. Si se nos produce una poblada, va a ser, entonces tendremos, que no sé si al final es parte de la estrategia latinoamericana,
si se nos produce una poblada, si se nos producen incursiones en grandes cantidades de haitianos, entonces ya la comunidad internacional entraría para ver cómo media. Sí. Y eso sí sería realmente complicado. Sí, ¿no? Y sobre la base de una catástrofe para nosotros. Lo que ha dicho el presidente Ruto es no me han pagado. Sí, eso es. Yo envié 500, 600 soldados y no me han pagado. Sí. Los pagos se retrasan, las ayudas se retrasan. Dijo que al contrario, que le está significando un gasto para Así es, ellos. Así es. Y es muy... Con esa fuerza militar no tiene sentido. Pero están enviando a Haití unos casi 40 carros blindados nuevos, de asalto, nuevos, porque varios los han quemado, están dañados, los han inutilizado, los han tomado las bandas. Pero el que esté llegando ese tipo de material, Claro. de guerra, para enfrentar una situación como la que ocurre en Haití, no tiene un significado de que se está pensando en prolongar más esa situación. Innegablemente. Haití no tiene grupos guerrilleros, no tiene gente en armas contra nadie, tiene grupos delincuenciales. Esos grupos delincuenciales se resuelven de dos maneras, o con dinero o con represión. Sí. No es verdad que cuando usted haga mire qué cosa, hablando de las recompensas, de los warnings, Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de $5 millones para, mientras ofrece unas 50 millones de dólares para barbecue. Barbecue no representa mayor peligro. Cualquiera termina saliendo de barbecue. El problema está que la clase política no se pone de acuerdo, además de lo disminuida que está. Y la comunidad internacional no quiere caer en el error que cayó en 1914, o que cayó en 1934, o que cayó en el 87 son intervenciones que no han servido para muy poco, hay que decirlo. En el caso de Aristide. En el caso de Aristide, que fue impuesto con una intervención del gobierno de Bill Clinton, mayoritariamente. Fue sacado por ellos y puesto por ellos. Así es. Así es. Haití tiene que buscar una salida, aunque sea con barbecue, pero tiene que buscar una salida. Tiene que buscar la estabilidad política. Plantear elecciones en Haití es una quimera. Sí. Es un eufemismo. Sí, yo creo que eso fue una declaración de buena voluntad. No, y lo hace un empresario que quiere permanecer en ese consejo. Lógico. Dirigiendo el consejo presidencial. Lógico. Y no de esa forma de violencia, pero sí de una forma política, se ven cómo se acomodan fichas y se dan reveses, como el caso de Argentina, con las elecciones del pasado fin de semana. Así es. Es como el gato morderse la cola. Mire, Argentina desde los años 40, recuerde que el gobierno del presidente Juan Domingo Perón, comenzó en el año 49. Sí. Y fue un cambio en la política argentina, hay que decirlo. En el año 49 se estaba saliendo de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, las potencias entendían que había que hacer reivindicaciones sociales. Fíjense que la Organización de Estados Americanos es del año 48, de Colombia, pero un sinnúmero de organizaciones cuyo fin era la reivindicación social estuvieron de moda. Nosotros tuvimos aquí la creación del Instituto Social de Seguridad, ¿no verdad? Tuvimos un sinnúmero vino una ola de reivindicaciones sociales, y esa ola llegó a Argentina con Juan Domingo Perón, que no terminó en unas reivindicaciones sociales, sino en un populismo rampante. Claro, apoyado por los trabajadores. Para que usted tenga una idea, Argentina estaba entre las 10 economías más grandes del mundo. La gente iba a París, iba a Roma, iba a Madrid, iba a Buenos Aires. Buenos Aires era una de las 5 ciudades más importantes del mundo. Y con el peronismo, hay que decir, toda esa riqueza terminó siendo presa clientelar. El clientelismo en el peronismo se instauró primero en el Gran Buenos Aires, y luego al final controlando todas las provincias. ¿Cuál ha sido el resultado de los últimos 50, 60 años? Un empobrecimiento de ese país tan próspero y tan rico. Claro. Al punto de llegar casi a la quiebra. Total. De hecho, ha quebrado en algunos momentos. Con el caso antes de la Rúa, el gobierno de Menem. No, bueno, con Menem y con parte de ese partido terminó quebrando. Aquel famoso corralito. Sí. Significa que un país, de ser un país eminentemente rico, pasó a un país eminentemente pobre. Así es. Y sobre todo
sin haber resuelto los problemas sociales reivindicativos. El populismo de Milei Claro. lo llevó al otro extremo, rápidamente. Correcto. Fue muy rápido. En Argentina usted puede ser del Boca Juniors o puede ser del River, pero tiene que ser peronista. Sí. Usted tiene derecho a un empleo público. Ya usted sabe qué significan esas nóminas. Y por supuesto, Javier Milei no es más que una respuesta a un país en quiebra, hay que decirlo. ¿Con qué gana Milei? Con una motosierra. Voy a cortar todo. Voy a eliminar 100.000 empleos. No, y se llevó el 60% de las posiciones de los ministerios y del Estado. Voy a rebajar el salario, tengo que tener que hacerlo. Voy a eliminar muchos subsidios que no tienen sentido. Toda Argentina tiene un subsidio a las universidades, no importa que ellas sean prósperas. Pero la verdad es que ha fracasado ese intento de Milei de encauzar la economía argentina. Ellos tienen un lema que dice que es el fenómeno Cuca. El ser Cuca en Argentina es el kirchnerista, es el de Kirchner, que es una derivación del peronismo. El peronismo tiene grandes corrientes, tiene una corriente eminentemente de izquierda, tiene una corriente del centro, que es la de Kirchner y la de Cristina Fernández, y tiene una corriente de derecha. Ahora lograron, estas elecciones congresuales, se unificó el peronismo y derrotó ¿cómo le llama él? Justicia Democrática, Democracia, no recuerdo la agrupación política, la derrotó con casi 20 puntos de diferencia. Y ese, por supuesto, es el preámbulo de las elecciones de octubre. Y será el preámbulo de las elecciones presidenciales. Es posible que Argentina vuelva al peronismo de nuevo. De hecho, Argentina tiene lo que se llama el Marval, es la bolsa de valores de Argentina, el índice bursátil, y se ha caído en más de 20 puntos. Que no es el mejor ejemplo, Argentina, de los cambios que han pasado. Claro que no. Porque han dado un vaivén. También fueron cambios muy radicales. Sí. Bien, en la democracia el derecho del voto es universal. Usted podrá tener razón, pero al fin y al cabo, si me pone a pasar hambre, yo no voy a votar por usted. Pero también ahí tuvo mucho que ver la personalidad de quien dirigió ese proceso, que es la personalidad de Milei. Sí, totalmente. Que es un Donald Trump que del otro lado. No es tan honesto como lo ha dicho. De hecho, uno de los primeros actos de corrupción lo tiene nada más y nada menos con una de las familiares de él, que está acusada de soborno, de coime, de chantaje en la presidencia de Argentina. Y su esposa se está siendo duramente cuestionada, su hermana y su esposa. Además de, no sé si usted recuerda un caso folclórico de los perros de Milei. Tenía un perro que adoraba y se gastó cerca de $30.000 clonando los perros. De un perro muerto que hizo 2 perros idénticos, un clon, pero gastó casi $30.000. Entonces el argentino dice, bueno, pero mientras me estoy muriendo de frío, en los barrios, en las tugurios, como llaman, este señor está diseñando y armando perros artificiales. Clonando perros. No podemos terminar este conversatorio con Julián sin dar un repaso a lo que está pasando en Rusia y Ucrania. Parece que no está tan cerca la posibilidad de un acuerdo que ponga fin a esta guerra ya de 2 años. Yo le atribuyo esto a un mal cálculo del presidente Donald Trump. Donald Trump subestimó la inteligencia y la capacidad estratégica de un ex jefe de la KGB en Alemania, llamado Vladimir Putin. No sé si usted ha visto cómo camina Vladimir Putin. Hay un hombro que es menor que el otro. Mucha gente especuló que él tenía problemas físicos. No, ese es una manera militar, sobre todo de la KGB, de cómo sacar un arma más rápido que los otros. No es un cualquiera Vladimir Putin. Donald Trump entendía que se inflaba inicialmente a Vladimir Putin y acorralaba a Zelensky y iba a lograr un acuerdo. Acorraló a Zelensky, pero no logró ni doblegar a Zelensky de que se diera todo lo que entendía, y mucho menos con Vladimir Putin. Vladimir Putin no ha cesado en la guerra. Ni en la propia Europa, que ha tomado una posición muy activa. Totalmente. De caer a Ucrania, Alemania sería, por lo menos la zona limítrofe con Ucrania, con Rusia, podría ser la próxima víctima. Por eso tanto Finlandia como Suecia, que no eran parte de la OTAN, se habían mantenido en una especie de... Buscar la protección. Buscar una protección de la OTAN. Porque si Ucrania cae, va a caer Armenia, va a caer todo. Nadie va a poder ser capaz de impedir ese imperio ruso, que en Vladimir Putin una especie de
de Iván, aquel famoso Iván Iván el Terrible. Creo que la política norteamericana subestimó a Vladimir Putin y por supuesto a un aliado que es el gran ganador de la guerra ucraniana, que es China, que usted lo dijo, acaba de celebrar un aniversario más de la salida de Japón de China. Sí. Y ha hecho algo que no había hecho en 50 años. ¿Qué cosa? Hizo una parada militar, mostró sus músculos, mostró su armamento militar. Y yo estoy en negocios, pero también... tecnológicos. Yo estoy en negocios, pero también... Ajá. Y logró llevar a la reunión un actor que hasta ahora ha sido medio de disturbio, pero que al final parece que tiene que entender que el Asia-Pacífico, el Indo, la zona de Índica es la zona de estrategia, y esa India. India es un aliado de Estados Unidos. Tiene un dictador. Sí. Este señor es un dictador, es un aliado de Estados Unidos. Estados Unidos ha querido ver cómo cambia, pero él es su gran aliado. Sin embargo, estuvo en la reunión de Putin y se veía muy entusiasta. De Xi Jinping, sí, muy entusiasta. Hay un conflicto entre China e India y es por la zona limítrofe. Hay conflicto armado inclusive. Que la de ya de una reunión es algo sumamente importante. Sumamente importante. Bueno, Israel y Gaza. No puedo dejarlo, Julián. Bueno. Me matan nuestros televidentes. Bueno, oí al presidente del gobierno español decir que ya eso no es una defensa. Ese es un genocidio. Me refiero al presidente Pedro Sánchez. Sí. Ha dicho no es posible 60.000 por 1.000 y pico. Entendemos los motivos de Israel, por supuesto, pero ya no es una defensa, es un genocidio. Por un lado, y Israel ha dado la alerta de que todo el que se encuentre en Gaza debe salir de Gaza. Eso no tiene madre. Usted está hablando de más de 3 millones de personas. Por Gaza debe tener 1 millón y pico. 3 lo haría con la zona de Cisjordania. Y Israel está atacando gente en Cisjordania, en lo que es la frontera en Jerusalén, con los nuevos asentamientos judíos, que no solamente usted tiene que ver el radicalismo de Hamas, también lo tienen el Likud, también lo temen los grupos ortodoxos judíos. Entiende Israel, y ya lo ha declarado oficialmente, que no es posible 2 estados en el mismo territorio. Lo eliminando aquella famosa declaración de Balfour y aquella resolución de Naciones Unidas del año 47. Una presión que está creciendo con varios países europeos que han anunciado que van a apoyar y a proponer que se establezca el Estado palestino. Sí, el caso de Francia, el caso de España y el caso de Alemania, que ha dicho no me voy a oponer. Inglaterra también. Pues imagínense. Inclusive. Sí, es sumamente... Entonces Israel anda ganando un espacio de manera tal que no haya posibilidad del establecimiento de un Estado palestino. Porque todo va a estar en poder de ellos. Claro que eso usted entenderá que va a extender la guerra muchos años más. A lo cual parece que el Estado de Israel está dispuesto. Ya está acostumbrado, de hecho. Sí. Y eso sigue fortaleciendo a Netanyahu. Sí, innegable. Se vio debilitado hace unos meses, un par de meses, como que zapatearon, y incluso parte del propio ejército, la fuerza, obligó al Knesset, al Parlamento judío, a darle un voto de apoyo, sin tener la mayoría. Se la jugó y le salió bien. Es una situación difícil porque el pueblo judío está radicalmente fanatizado contra Hamas. Definitivamente. Entonces, mientras... le han dado razones. De ambos lados, pero el caso de Hamas le han dado razones. De hecho, Hamas cometió un error terrible. ¿Usted recuerda cuando el intercambio de prisioneros? Israel entregó los prisioneros y Hamas entregó parte de los secuestrados, unos vivos y otros muertos. Pero lo hizo con una aceleración, como si fuera el aniversario de su independencia. Eso en el pueblo judío lo llenó de toda Eso es lo que le ha dado fortaleza a Netanyahu. Fíjate que incluso las últimas declaraciones de Trump frente a la situación se basa en la necesidad de que los rehenes sean inmediatamente liberados. Después seguimos hablando, pero esa es una condición sine qua non. O sea, porque para no convertir eso nueva vez en ese tipo de provocación. Con Israel creo que pasa igual con Estados Unidos. Innegablemente que este gobierno de los Estados Unidos se identifica mucho con el Estado judío.
De hecho, fue uno de los primeros países que trasladó su embajada desde Tel Aviv a Jerusalén. Luego siguieron algunos países latinoamericanos, pero aún así él quisiera ver cómo consigue la paz. Pero permitiendo que Israel haga todos estos genocidios no es posible. Bueno, vamos a ver qué pasa. El mundo sigue girando y nosotros tenemos una cita la semana próxima, nueva vez con Julián Roa, para seguir analizando los temas mundiales. Uno cree y dice, bueno, vamos a hablar de lo mismo. No, cada día en el mundo se dan situaciones que ameritan ser analizadas. Ya el mundo está, como yo les repito muchas veces, interconectado. Ya no es que no nos importa lo que pase por allá. Todo tiene una relación y tiene una consecuencia. Gracias, Julián, de nuevo. Gracias a usted. Nos vemos la semana próxima. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Analizamos la situación internacional y la visión de República Dominicana en algunos de estos casos. Por ejemplo, en el caso de Venezuela, donde Diosdado pretendió desbarrar contra República Dominicana y contra nuestros gobernantes. Y en el caso de Haití, donde tenemos muchas tensiones. Será hasta la próxima. Pasen un feliz resto de la noche. Yo soy Rudy González.